Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en su canal de confianza para las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy les traigo una bomba que agárrense. Los va a dejar con la boca abierta. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Claro que sí. La pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el último rumor que está incendiando las redes sociales. Kerem Bürsin lo deja todo por Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Pero antes de que empiecen a saltar de alegría y a escribir comentarios llenos de corazones, quiero aclarar algo: esto es un rumor. Una noticia que está corriendo como la pólvora, pero que aún no está confirmada al 100%. Sin embargo, hay tanta información dando vueltas que no podíamos dejar de compartirla con ustedes. Vamos a analizar todo, desde las fuentes hasta las posibles implicaciones, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y ya que estamos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, noticias exclusivas y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán, se los prometo. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de emociones y revelaciones. Bien, ahora sí, adentrémonos en el meollo del asunto. ¿Qué significa exactamente que Kerem Bürsin lo deja todo por Hande Erçel? Bueno, según las fuentes que estamos manejando, se refiere a que Kerem estaría replanteándose algunas decisiones importantes en su carrera y en su vida personal, con el objetivo de, supuestamente, acercarse a Hande nuevamente. ¿A qué decisiones nos referimos? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno de los rumores más fuertes es que Kerem estaría considerando posponer o incluso cancelar algunos proyectos cinematográficos y televisivos que tenía en puerta, proyectos que lo llevarían a trabajar fuera de Turquía durante largos periodos de tiempo. Al parecer, la idea de estar lejos de Hande, aunque solo sea una posibilidad de retomar el contacto, lo estaría haciendo dudar seriamente. Imagínense la magnitud de esto. Estamos hablando de proyectos que podrían catapultar su carrera a nivel internacional, pero que, según este rumor, estaría dispuesto a sacrificar por una posible reconciliación amorosa. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quién está propagando este rumor? Aquí es donde entran en juego las redes sociales y los medios de comunicación turcos. Como saben, la relación entre Kerem y Hande, incluso después de su ruptura, sigue generando un enorme interés mediático. Cualquier pequeña interacción, cualquier coincidencia, cualquier declaración ambigua, es analizada con lupa y convertida en titular. En las últimas semanas ha habido varias coincidencias que han alimentado este rumor. Por ejemplo, ambos fueron vistos en los mismos lugares, aunque en diferentes momentos. Ambos han dado entrevistas en las que han hablado de la importancia del amor y de las segundas oportunidades. Y lo más importante, ambos han dejado la puerta abierta a una posible reconciliación, aunque de manera muy sutil y ambigua. Pero no solo se trata de coincidencias y declaraciones. También hay fuentes internas que aseguran que Kerem está haciendo todo lo posible por contactar a Hande y por pasar tiempo con ella. Algunos dicen que la ha estado llamando y enviando mensajes constantemente. Otros aseguran que ha estado buscando pretextos para verla, ya sea en reuniones con amigos en común o en eventos públicos. Por supuesto, todo esto debe tomarse con pinzas. Como les dije al principio, esto es un rumor, y los rumores, por definición, no son hechos comprobados. Sin embargo, la cantidad de información que está circulando es tan grande y tan consistente que resulta difícil ignorarla. Además, hay que recordar que Kerem y Hande tienen una historia juntos, una historia que fue muy intensa y muy pública. Es comprensible que incluso después de la ruptura, sigan sintiendo algo el uno por el otro. Ahora bien, ¿qué piensa Hande de todo esto? Aquí es donde la cosa se complica un poco. Hande siempre ha sido mucho más reservada que Kerem en cuanto a su vida personal. Después de la ruptura ha tratado de mantenerse alejada del foco mediático y se ha centrado en su trabajo. No ha dado ninguna declaración explícita sobre Kerem ni sobre una posible reconciliación. Sin embargo, algunos interpretan su silencio como una señal de esperanza. Dicen que si Hande no estuviera interesada en Kerem, ya habría desmentido el rumor de manera tajante. El hecho de que no lo haya hecho, según estos analistas, podría indicar que todavía siente algo por él y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad. Además, hay que tener en cuenta que Hande también ha tenido sus propios problemas personales en los últimos meses. La pérdida de su madre fue un golpe muy duro para ella, y es posible que todavía esté lidiando con el duelo. En este contexto, es comprensible que no quiera involucrarse en una relación amorosa complicada y que prefiera centrarse en su bienestar emocional.
Pero por otro lado, también hay quienes creen que Ande ya ha superado su relación con Kerem y que está lista para seguir adelante. Dicen que está enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para dramas amorosos. Además, ha habido rumores de que Ande podría estar saliendo con alguien más, aunque estos rumores no han sido confirmados. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Kerem está realmente dispuesto a sacrificar su carrera por Ande? ¿Ande está dispuesta a darle una segunda oportunidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué pasará entre estos dos. Pero mientras tanto podemos especular, podemos analizar, podemos soñar con una posible reconciliación. Y eso es precisamente lo que vamos a seguir haciendo en este vídeo. Vamos a explorar todas las posibilidades, vamos a analizar todas las pistas, vamos a tratar de descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Ahora, quiero que ustedes, mis chismosos favoritos, participen en este debate. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Pero antes de que se pongan a escribir, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que la relación entre Kerem y Ande es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede ser complicado, incluso cuando es real. A veces las circunstancias externas, las presiones mediáticas, las diferencias personales, pueden hacer que una relación se termine, incluso cuando todavía hay amor. Pero también creo que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Si dos personas se aman de verdad, están dispuestas a luchar por su relación, a perdonar, a ceder, a comprometerse. Y creo que Kerem y Ande tienen la capacidad de hacer todo eso. Por supuesto, no soy nadie para decirles qué deben hacer. La decisión final es suya. Pero como fan de esta pareja, como alguien que disfrutó mucho de su química en Senkalkam, no puedo evitar desearles lo mejor. Espero que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y hablando de Senkalkam, ¿recuerdan cómo nos enamoramos de Kerem y Ande en esa serie? Su química era innegable, su conexión era palpable. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Y quizás lo estaban. Quizás solo necesitaban un poco de tiempo y espacio para madurar y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Pero bueno, dejemos de lado las especulaciones y volvamos a los hechos. ¿Qué sabemos con certeza sobre Kerem y Ande? Sabemos que ambos son talentosos, exitosos y muy queridos por el público. Sabemos que ambos están solteros y que no tienen compromisos sentimentales con nadie más. Y sabemos que ambos tienen una historia juntos y que probablemente todavía sienten algo el uno por el otro. Con estos ingredientes, ¿quién sabe qué puede pasar? Quizás en unos meses los veamos juntos de nuevo, felices y enamorados. O quizás no. Quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otras relaciones. La vida es impredecible y el amor aún más. Pero una cosa es segura, seguiremos hablando de Kerem y Ande, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos, seguiremos soñando con su reconciliación. Porque al final, todos somos un poco chismosos y nos encanta el drama amoroso. Y hablando de drama, ¿han visto la última serie de Kerem? Está increíble. Y Ande también está trabajando en nuevos proyectos que prometen ser un éxito. Ambos están brillando en sus respectivas carreras, y eso es algo que debemos celebrar. Porque al final, lo importante es que sean felices y que hagan lo que les gusta. Si eso significa estar juntos, genial. Y si eso significa estar separados, también está bien. Lo importante es que se respeten, se admiren y se apoyen mutuamente. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero recordarles que todo lo que hemos hablado hoy es un rumor. No hay nada confirmado. Así que por favor, no se tomen esto como una verdad absoluta. Sean críticos, investiguen por su cuenta y saquen sus propias conclusiones. Y no olviden que detrás de las cámaras, detrás de las celebridades, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones, con problemas. Así que seamos respetuosos y empáticos con ellos. No juzguemos ni critiquemos sin conocer la verdad. En resumen, hemos explorado el rumor que está causando sensación en el mundo del espectáculo turco, la supuesta decisión de Kerem Bürsin de dejarlo todo por Hande Erçel. Analizamos las fuentes, las coincidencias, las declaraciones y las posibles implicaciones de esta noticia. Llegamos a la conclusión de que todo esto es un rumor, pero que la cantidad de información que está circulando es tan grande y tan consistente que resulta difícil ignorarla. También hablamos de la importancia de ser críticos y respetuosos con las celebridades, recordando que son personas de carne y hueso. Y sobre todo hablamos del amor, de sus complicaciones, de sus desafíos y de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido y les haya hecho reflexionar. Gracias por acompañarme hasta el final.
Los quiero mucho y valoro mucho su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos, y me encanta compartir mi pasión por el mundo del espectáculo turco con ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Déjenme sus comentarios abajo, díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan del rumor de Kerem y Hande, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Adiós. Pero esperen. Que no se acaban aquí las noticias, mis adorados chismosos. Porque esto del lo deja todo tiene más capas que una cebolla turca. Vamos a desmenuzar este rumor con la precisión de un cirujano plástico en Estambul y sin anestesia, porque el chisme duele pero nos encanta. Primero hablemos de los proyectos que Kerem supuestamente estaría echando por la borda. Se dice que tenía un contrato casi firmado para una película de acción en Hollywood. Sí, Hollywood. Imagínense a Kerem codeándose con Brad Pitt y Jennifer Aniston, pero ay. Parece que el amor, o la posibilidad de él, está pesando más que la fama internacional. Y no solo eso, también se rumorea que tenía una oferta de una plataforma de streaming para protagonizar una serie de espías filmada en Europa. Espías. Con trajes elegantes y persecuciones en coches, un papel que le iba como anillo al dedo. Pero al parecer, el anillo que Kerem realmente quiere es otro, uno que ya lució en el pasado. Ahora, ¿qué tan serias son estas fuentes internas? Bueno, mis queridos, aquí es donde se pone turbio el asunto. Tenemos desde el peluquero del amigo del maquillador de la prima de Kerem, hasta el community manager de una cuenta de fans que jura tener información privilegiada. Así que, como siempre, tomemos todo con un grano de sal del Mar Negro. Pero, ojo. Algunos medios turcos, que suelen ser bastante fiables, han empezado a hacerse eco del rumor, aunque eso sí, con la debida cautela. Digamos que el río suena, y ya sabemos que cuando el Bósforo ruge. ¿Y qué hay de las coincidencias? Ah, las coincidencias. El combustible de todo buen chisme. A ver, la primera, ambos fueron vistos cenando en restaurantes separados, pero en la misma calle, el mismo día. ¿Casualidad? Yo digo que no. Luego Hande publicó una foto en Instagram luciendo un jersey que, según los detectives de las redes sociales, es sospechosamente parecido a uno que Kerem usó hace meses. Pruebas. Y para rematar, durante una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Kerem sobre su tipo ideal de mujer, respondió con una sonrisa enigmática: alguien que me inspire y me haga reír. Bingo. ¿Acaso no describe eso a Hande? Pero, mis queridos, no todo es color de rosa en esta telenovela de la vida real. También hay voces que dicen que todo esto es una estrategia de relaciones públicas para mantener a Kerem y Hande en el candelero. Después de todo, una reconciliación sería oro puro para sus carreras. ¿Será que los están usando? ¿O será que el amor está volviendo a florecer como un tulipán en primavera? Y hablando de jardines, ¿qué está plantando Hande en el suyo? Como ya les conté, ella ha mantenido un perfil bajo, pero eso no significa que esté ajena a todo este revuelo. De hecho, algunas amigas cercanas a Hande han comentado que ella se siente halagada por el interés de Kerem. Halagada, ojo. No enamorada ni desesperada por volver, pero sí halagada. Digamos que le gusta saber que sigue siendo importante para él. Ahora aquí va una teoría conspirativa que me acabo de inventar, pero que podría tener sentido. ¿Será que Hande le está poniendo condiciones a Kerem para volver? Le estará diciendo algo como: si quieres que te dé otra oportunidad, tienes que demostrar que estás dispuesto a sacrificar algo por mí. Drama. Y es que, seamos honestos, la ruptura entre Kerem y Hande fue un poco misteriosa. Al principio se habló de diferencias irreconciliables, de que no podían manejar la presión mediática, de que sus agendas estaban demasiado ocupadas. Pero, ¿será que hubo algo más? Algunos dicen que Kerem era demasiado mujeriego, que le gustaba demasiado la fiesta, que no estaba listo para sentar cabeza. Otros dicen que Hande era demasiado ambiciosa, que priorizaba su carrera por encima de todo, que no tenía tiempo para el amor. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que ambos han cambiado mucho desde entonces. Kerem parece haber madurado, se le ve más centrado, más serio. Y Hande, después de la pérdida de su madre, se ha vuelto más introspectiva, más sensible. Quizás, solo quizás, el tiempo y la distancia les han ayudado a ver las cosas con más claridad. Pero ojo, que también hay un tercer personaje en esta historia, el fantasma de otras relaciones. Se rumorea que Kerem ha tenido algunas citas esporádicas desde la ruptura, pero ninguna que haya durado mucho.
Y Ande, como ya les conté, ha sido vinculada con otros hombres, aunque nada confirmado. Estarán pensando el uno en el otro mientras salen con otras personas. ¡Qué dolor! Y ahora, mis queridos, vamos a jugar a ser Nostradamus por un momento. ¿Qué pasará en el futuro? Aquí van mis predicciones. Asterisco 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 escenario 1, el reencuentro épico, asterisco asterisco Kerem y Ande se dan una segunda oportunidad, se reconcilian en secreto y luego lo anuncian a bombo y platillo en una revista del corazón. Viven felices para siempre y tienen muchos hijos turcos guapísimos. Asterisco 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 escenario 2, la amistad platónica, asterisco asterisco Kerem y Ande siguen siendo amigos, pero nada más. Se apoyan mutuamente en sus carreras y se dan consejos amorosos. Se convierten en la pareja de amigos más cool de Turquía. Asterisco 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 escenario 3, la rivalidad profesional, asterisco asterisco Kerem y Ande compiten por los mismos papeles y se critican mutuamente en la prensa. Se convierten en la pareja de enemigos más odiada de Turquía. Asterisco 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 escenario 4, el olvido mutuo, asterisco asterisco Kerem y Ande se olvidan el uno del otro y encuentran el amor en brazos de otras personas. Se convierten en un recuerdo lejano en la memoria de sus fans. ¿Cuál de estos escenarios creen que se hará realidad? Déjenme sus apuestas en los comentarios. Y ya para terminar, mis chismosos adorados, quiero recordarles que todo esto es solo entretenimiento. No sabemos lo que realmente pasa en la vida de Kerem y Ande, y tampoco tenemos derecho a juzgarlos.